Buenos días a todos y todas las asistentes. El equipo de Derecho Mercantil, grupo académico integrado por estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, cuyo objetivo es discutir y difundir materia de Derecho Mercantil, les da la bienvenida a esta primera sesión, cuyo enfoque va a ser los principales documentos para la implementación de un modelo de prevención de empresas a cargo del doctor Miguel Luyo. El doctor Miguel Luyo es asociado en Parión Abogados y director académico del Instituto Peruano de Compliance. Es especialista en Derecho Penal y Compliance por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en interpretación e implementación de la norma ISO 19600, especialista en interpretación y formación y auditor interno en el sistema de gestión ISO 37001 y experto en el sistema de gestión de compliance y antisoborno por AENOR. Asimismo, cuenta con el título de reconocimiento internacional de formación de auditor interno en el sistema de gestión antisoborno y también es experto en Compliance Officer por Thomson Reuters. Ha realizado diversos estudios especializados en Derecho Penal Económico, Derecho Procesal Penal y Compliance y ha sido adjunto de docencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es asistente de cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, es miembro del Seminario Lector de Jóvenes Investigadores de Derecho Penal y Ciencias Penales de Perú, miembro del Instituto de Derecho Penal, Justicia Penal y es asociado en el Instituto Peruano de Compliance, así como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales sobre derecho penal, procesal penal y compliance. Así que sin más añadir, les recordamos que en caso tengan alguna pregunta, nos lo pueden dejar en el chat interno para realizarlo al finalizar la sesión. O pueden levantar la mano al finalizar la ponencia. Con todo esto, le doy la bienvenida al doctor Miguel Luyo. Doctor, puede empezar. ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias, Daisy. Saludarlos primero y tremendamente agradecido por la invitación para esta sesión de los documentos principales para la implementación de un modelo de prevención de empresas. Daisy, por favor, ¿me podrías autorizar para compartir pantalla? Sí, doctor. Sí, creo que ya se puede compartir. Ah, ya. Ahora necesito que me confirmes si se puede visualizar la pantalla. Sí, se puede Ya, visualizar perfecto. genial. Entonces, yo les estaba agradeciendo por la invitación y espero que esta clase, de hecho, la he preparado con la intención de que pueda ayudarlos muchísimos en su formación profesional. Le preguntaba justo a Daisy al momento de ingresar en qué ciclo se encontraban y entiendo yo que están en el quinto o sexto ciclo universitario, quiere decir en el primero o segundo ciclo de facultad. Pero bueno, yo también he estudiado ahí. Soy egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Yo no sé si acá dentro de los veintitantos conectados hay personas que piensan especializarse en temas de Derecho Penal o Derecho Corporativo, pero este tema está sumamente relacionado con todas las ramas del derecho. Así que espero yo sea de su agrado y les sirva también para la futura formación profesional que ustedes tienen en el centro universitario y también después como profesionales. El tema de hoy es la implementación de un modelo de prevención. ¿Cuáles son los principales documentos que nosotros debemos tener en consideración para implementar un modelo de prevención? Como lo mencionó Daisy, yo soy Miguel Luyo y ahí está mi número de teléfono por si acaso, si ustedes les surge alguna duda respecto del tema, quieren consultarme algo, tranquilamente lo pueden hacer escribiéndome un WhatsApp o dándome una llamada. No solamente sobre este tema, sino sobre un tema que es prevención de los delitos a nivel corporativo. Yo le preguntaba también a Daisy, estaba conversando con los chicos antes de iniciar la sesión, si es que ustedes anteriormente habían tenido una suerte de capacitación referente a los modelos de prevención. Es decir, cómo prevenir que se cometan delitos a nivel empresarial, o dentro de una empresa, o dentro de una persona jurídica. Daisy me comentó que no. Entonces yo le atiné
porque he preparado esta clase de manera introductoria con la finalidad de que entendamos el contexto en el cual nos encontramos hoy en día a nivel empresarial para que sepamos cómo implementar debidamente un modelo de prevención. Y si sabemos, evidentemente, implementar debidamente un modelo de prevención, vamos a saber cuáles son los principales documentos que necesitamos para que dentro de una empresa no se cometa ningún acto delictivo o ningún acto irregular, que es la forma más genérica de poder adaptar un modelo de prevención. Entonces, con esa pequeña introducción, yo desde el primer momento de esta sesión, yo les digo que los modelos de prevención, o también denominados programas de cumplimiento o compliance, ustedes de repente dentro de su etapa universitaria, si están practicando o si leen respecto de temas corporativos, habrán podido escuchar el término compliance. ¿Qué significa compliance? Para mí, compliance, los programas de cumplimiento, los modelos de prevención, son el paradigma educativo del siglo XXI. Son el paradigma educativo del siglo XXI. ¿De qué se encarga o de qué hablamos cuando nos referimos a modelos de prevención, compliance o programas de cumplimiento? Nos referimos a prevención de los actos irregulares a nivel empresarial. Y no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel corporativo. Por eso, para mí, es el paradigma educativo del siglo XXI. Nosotros aprendiendo a prevenir cualquier acción irregular en nuestro día a día, vamos a aprender a educarnos. Y no solamente a educarnos, sino con nuestras actividades, con las cosas que venimos realizando en el día a día, también vamos a reflejar la forma de vida que estamos llevando con otras personas. Y si nosotros aprendemos desde ya, ustedes que están en los primeros ciclos universitarios, a prevenir acciones irregulares, no solamente en el entorno corporativo, sino también en su vida diaria como estudiantes, créanme, muchachos, que van a concordar conmigo que cuando se hable de compliance o programas de cumplimiento o modelos de prevención, estamos haciendo referencia a un nuevo paradigma del siglo XXI. En la prevención está la respuesta y la resolución a todos los problemas. Y yo, durante esta sesión, me voy a encargar de darle algunas lluvias de ideas para que ustedes estén completamente seguros de que el tema que vamos a tratar el día de hoy es el paradigma educativo del siglo XXI. ¿Y qué es paradigma? Quizás algunos no sepan qué es lo que significa paradigma. Paradigma es nuevo modelo educativo de este siglo. El nuevo modelo educativo para mí de este siglo es la prevención. Aprender a prevenir, enseñar a los alumnos a que prevengan diversos actos irregulares. Todo se soluciona con la debida prevención. Y de eso me voy a encargar de reforzar la idea a través de las siguientes diapositivas que vienen. Lo que vamos a hablar el día de hoy, la ruta de las documentales en compliance. El primer tema es el contexto social. Hay que entender primero el mundo empresarial en el que nos encontramos. El segundo tema es el compliance. Es un término complicado. De repente ustedes no han escuchado aún el término compliance. Es un término anglosajón, un término jurídico en inglés. El tercer punto es todo en orden. Importa la regulación. Vamos a hablar sobre tres normas sumamente importantes en estos temas de los modelos de prevención. Si ustedes todavía no saben absolutamente nada de los modelos de prevención o de los programas de cumplimiento o del compliance, esta clase le va a servir muchísimo, muchísimo, porque les voy a decir cuáles son las normas en específico que de manera introductoria deben conocer y saber para poder abordar este tema, sumamente importante a nivel empresarial. El cuarto tema es la prevención. ¿Cómo funciona esta suerte de prevención? Ya, Miguel, tú me has hablado de los modelos de prevención, me vas a hablar del compliance o de la prevención de los actos irregulares a nivel corporativo, pero ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo prevenir en sí? Y acá vendrá un tema importante. ¿Cuáles son los documentos principales, sumamente básicos e introductorios que yo necesito para aprender a implementar un debido modelo de prevención dentro de nuestra empresa? Y desde ya le digo, la empresa no tiene que ser una gran empresa. No solamente las grandes empresas necesitan un modelo de prevención. Necesitan un modelo de prevención las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y también las grandes o macros empresas. Entonces, esa es la ruta de los documentales de compliance.
Son 5 temas que los voy a tomar, los voy a abordar y tratar de manera sumamente rápida porque tenemos aproximadamente 40 minutos o 45 minutos y yo he preparado alrededor de 30 y tantas diapositivas que les aseguro no son para nada aburridas. Así que empecemos. El contexto social. Un mundo empresarial, muchachos, nosotros, hoy en día, y ustedes no lo van a negar, nos encontramos en un mundo tecnológico. Todo se resuelve, todo se hace, todo se dice, todo se conversa a través de la tecnología. Más aún si hemos salido de 2 años en donde todo lo hemos estado resolviendo a través de la tecnología. Celulares, chats, WhatsApp y el boom de los Zooms, el boom de las reuniones corporativas tecnológicas. Ustedes ven en su pantalla una imagen. Es una persona internada que tiene una tablet, prende la tablet y se ve el mundo. Ustedes, si tienen una suerte de emprendimiento, si tienen una suerte de microempresa, mediana empresa, o trabajan para una empresa, o sus papás son dueños de una empresa, o sus papás trabajan dentro de una empresa, no me van a negar que ahora, hoy por hoy, a través de una tablet, de un celular, de una laptop, nos podemos dar a conocer al mundo entero si es que queremos iniciar nuestra propia empresa. Las empresas hoy en día no necesariamente necesitan estar de forma física en un determinado lugar. Si están de forma tecnológica en un determinado lugar, suficiente, suficiente. Y es que vivimos en un mundo en donde la tecnología avanza cada vez a pasos agigantados. Entonces, nosotros podemos crear empresas y para la creación de empresas no necesitamos más que un celular. Es más, ahora hay cuentas como Instagram, Facebook, TikTok, en donde tú tienes la posibilidad de crear tu propia empresa y demostrarle al mundo qué es lo que haces, cuáles son las actividades que realizas día a día y que por ello, evidentemente, necesitas tú engendrar algún tipo de ganancia. Entonces, si ahora que estamos en el boom de las empresas, en el boom de las empresas tecnológicas que crecen en el día a día, imagínese los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos. Si de manera física, cuando trabajábamos en el día a día, estamos expuestos a diversos riesgos, imagínense los riesgos a los que ahora estaremos expuestos dentro de un mundo tecnológico y dentro de un mundo físico. Ustedes pueden ver en sus pantallas algunas de todas las actividades que puede realizar el ser humano. Patinar, hacer trekking, andar en bicicleta, jugar básquet, nadar, hacer yoga, ballet. Todas las actividades que realiza el ser humano implica un riesgo. Miguel, ¿pero solamente las actividades? No. Las inactividades también implican un riesgo. Por ejemplo, si yo decido no hacer absolutamente nada durante una semana, ni siquiera comer y me quedo sentado sin hacer nada, ni mover ni un solo dedo, puedo morir de inanición. Entonces, no realizar nada y realizar algo implican diversos riesgos. Implica diversos riesgos. Realizar actividades implica diversos riesgos. No realizarlas también implica diversos riesgos. Es por eso que en algún momento ustedes habrán escuchado en sus clases introductorias de Derecho o en Estudios Generales de Letras que nos encontramos nosotros dentro de la sociedad del riesgo. Siempre hemos sido catalogados, y hasta el momento ustedes se van a dar cuenta que sí, pues es evidente que nosotros vivimos en un mundo lleno de riesgos. Al realizar cualquiera de las acciones que ustedes están viendo o realizar cualquiera de las actividades que ustedes están viendo dentro de su pantalla, existe un riesgo. Por más mínimo que sea, existe un riesgo. Al patinar que te cagas y que te rompan las piernas. Al hacer trekking que te caigas de una montaña y desaparezcas y mueras. Al manejar bicicleta también que te puedas caer un mal golpe y nada más quedes. Cuando haces ballet que te fractures un dedo del pie o el pie o la pierna, cuando juegas básquet también, cuando nadas también, que te puedes ahogar,
cuando haces yoga, cuando haces ejercicio, cuando vas al gimnasio, en todas las actividades, como yo les vuelvo a mencionar, en todas las actividades que realiza el ser humano existen diversos riesgos. Tú, al levantarte todos los días para ir a estudiar, para ir a trabajar, si ustedes han empezado sus prácticas o no, al tomar desayuno, cuando se van a duchar, existe un riesgo de que se estén duchando, en algún momento se caigan y se puedan fracturar la cabeza, un mal golpe y mueren. En el día a día, desde el momento en que nos despertamos, estamos expuestos a diversos riesgos. Los riesgos están por todos lados. Una persona que inicia su vida de manera independiente, de manera individual, está expuesta a diversos riesgos. Ahora imagínese en el contacto diario que tienen las personas con otras personas, con una persona, con dos personas, con tres personas, con cuatro personas, dentro de una empresa. El riesgo no solamente se multiplica, se quintuplica. Y no solamente se quintuplica, los riesgos inesperados que se pueden concretar en el día a día entre las relaciones interpersonales son infinitos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Es aprender a prevenirlos. Quizá inconscientemente nosotros ya sabemos cómo evitar diversos riesgos. Si, por ejemplo, si estamos en luz verde, luz roja para nosotros y luz verde para que crucen los autos, nosotros no vamos a avanzar, porque de lo contrario existe el riesgo de que podamos morir atropellados. Entonces, de manera inconsciente también nosotros como que detectamos diversos riesgos y no nos exponemos a que esos riesgos se concreten entre nosotros. Entre nosotros. Ahora, estos son algunos tipos de riesgos diarios que suceden en nuestro día a día. Pero a nivel empresarial, a nivel educativo, a nivel corporativo, a nivel intrafamiliar, a nivel social, existen por lo menos, como mínimo, los riesgos que yo les estoy mencionando, que ustedes están viendo en su pantalla que menciona ahí. El riesgo de que podamos ser acosados, el riesgo de que suframos una estafa, el riesgo de que se apropien ilícitamente de los bienes que tenemos, el riesgo de que ejerzan una suerte de bullying o de ciberbullying en contra de nosotros, el riesgo para un empleador de que sus empleados lleguen tarde, el riesgo de robar o que nos roben, de que podamos tener un accidente de trabajo, de que podamos morir, de que podamos generar algunos daños o que generen algunos daños en nuestras propiedades. Eh, el riesgo de estar expuestos a noticias falsas, el riesgo de que seamos difamados, el riesgo de que podamos sufrir alguna lesión u otras personas sufran de lesiones, el riesgo de que se pierda nuestra plata, nuestro dinero. En un mundo corporativo, social, empresarial, intrafamiliar o amical, estos riesgos se pueden concretar. Todos, todos. No en un determinado momento de forma conjunta, pero durante un día, durante una semana, durante un mes, estos riesgos se pueden concretar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para evitar que estos riesgos se concretan? Es entender los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos. ¿Para qué? Para que aprendamos a prevenirlos. Si nosotros no entendemos los riesgos a los cuales nos exponemos en el día a día, no vamos a saber prevenirnos, porque para entenderlos necesitamos identificarlos. Para identificarlos necesitamos conocer qué es lo que sucede en el mundo empresarial, en el mundo real y en la sociedad. Ahora, yo al iniciar esta sesión les preguntaba, o más o menos comentaba, si ustedes tenían conocimiento de este término, compliance. Es un término complicado, de repente lo habrán escuchado ahí en alguna clase introductoria que hace referencia a temas corporativos, de repente en alguna lectura, de repente en la noticia, de repente si ustedes están buscando información sobre el futuro del derecho, el compliance es algo que se habla sí o sí siempre. ¿Es un término complicado realmente el compliance? Para el compliance existen términos variados. Se le puede denominar compliance, se le puede denominar criminal compliance,
se le puede denominar modelos de prevención, se le puede denominar programas de cumplimiento. Pero todos tienen un solo objetivo, apuntan a un solo objetivo. Y eso se lo voy a mencionar más adelante. Si nosotros sentamos a Google Traductor en Google, ponemos el término compliance, nos va a arrojar que el compliance es un término en inglés que significa cumplimiento. Si nosotros ponemos criminal compliance, Google Traductor nos va a arrojar la siguiente traducción: cumplimiento penal. Entonces, ya más o menos sabemos que el compliance, en su traducción más básica, simple y primaria, significa cumplimiento. Si nosotros queremos hacer referencia a un determinado punto del cumplimiento legal, en este caso, por ejemplo, podría ser el criminal compliance. El criminal compliance sería cumplimiento penal. Pero ahora, ¿solamente existe el criminal compliance o el cumplimiento penal? No. El compliance, los programas de cumplimiento, los modelos de prevención o el criminal compliance hacen referencia siempre a un solo objetivo. Es a la prevención de actos irregulares. No solamente, como les vuelvo a repetir, dentro de un sector empresarial. La prevención de actos irregulares se trata de concretar en el día a día, no solamente en el sector empresarial ni en el sector educativo. Ahora, solamente se puede tratar de prevenir actos irregulares en el sentido penal, porque ahora, como este tema está de moda y son los penalistas que hablan bastante del criminal compliance, a mí me gustaría desde ya decirles a ustedes que el compliance como tal tiene una característica muy importante: la transversalidad. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué el compliance o los programas de cumplimiento o los modelos de prevención tiene esta característica importante que es la transversalidad? ¿Por qué siempre se intenta ejecutar un modelo de prevención no solamente en un determinado sector? Si es criminal compliance, no solamente se intenta implementar un modelo de prevención en el ámbito legal penal. Hay también que tratar de prevenir actos irregulares en el sector, como les estaba mencionando, o en la rama del derecho, en la rama corporativa, en la rama tributaria, en la rama procesal, en la rama civil, en la rama laboral. Por eso es que los modelos de cumplimiento son transversales. No solamente les debe importar a los abogados especialistas en temas penales hablar o implementar o saber de qué se habla cuando hacemos referencia a los modelos de prevención de delitos, no solamente a los penalistas, porque hay modelos de prevención tributarios, hay modelos de prevención laborales, hay modelos de prevención corporativos, hay modelos de prevención civiles, hay modelos de prevención contractuales. Los modelos de prevención son transversales. No existe solamente un modelo de prevención en el ámbito penal. Es el modelo de prevención en el ámbito legal como tal. A esto es lo que se llama la transversalidad de los programas de cumplimiento o la transversalidad del compliance. Ustedes saben que el compliance es básicamente cumplir con algo, cumplir con la normativa referente a, puede ser la normativa penal, la normativa laboral, la normativa tributaria, la normativa corporativa. Pero es cumplir con la normativa que está debidamente expuesta, determinada y concretada en una sociedad. Y para cumplir con la normativa que está expuesta, determinada y concretada en una determinada sociedad, lo que nosotros necesitamos es conocer esa normativa.
conocer esa normativa. Solamente si la conocemos, si la entendemos, vamos a saber cómo cumplirla. Entonces, hasta ahí ya más o menos ustedes han entendido el contexto empresarial en el que nos encontramos. Ya hemos tratado de definir al compliance como tal. Y ahora, si ustedes quieren profundizar más estos temas relacionados a la prevención de actos irregulares en el sistema corporativo, yo quisiera regalarles 3 lecturas importantísimas y sumamente claves para entender los programas de cumplimiento, el compliance o los modelos de prevención. Son lecturas que ustedes pueden encontrar en internet. El Criminal Compliance de Thomas Roach, el Compliance más allá de la ciencia penal, que acá es una lectura importantísima porque te dice, el compliance no solamente se referencia a la ciencia penal, el compliance es en realidad la prevención de los actos irregulares a nivel corporativo, pero va más allá de los temas penales. Escrito por Javier Cibolasola, y luego acerca del denominado Criminal Compliance por Gustavo A. Arocena. Son 3 artículos básicos e importantes que ustedes deberían leer si quieren profundizar más este tema. Y no solamente artículos, sino también he traído algunos libros que ustedes pueden tomar apuntes si es que quisieran leerlos para profundizar más estos temas. El derecho penal desde la política criminal, el compliance penal, ética en los negocios y el compliance, la responsabilidad penal individual en estructuras empresariales. Esta es una revista de la Universidad de Lima, donde se habla bastante sobre derecho penal económico y compliance. Como ustedes pueden ver, normalmente el compliance está relacionado al tema del derecho penal, pero está relacionado al tema del derecho penal dentro de un sector corporativo, porque hoy por hoy, y lo vamos a conversar más tarde, hoy por hoy una persona jurídica puede responder penalmente por la comisión de ciertos delitos. Anteriormente, una persona jurídica no podía ser investigada, procesada ni condenada por la comisión de ciertos delitos. Me refiero a la persona jurídica como ente jurídico, como tal. A las personas individuales que forman parte de la persona jurídica sí se le podía procesar, investigar y condenar, pero a la persona jurídica como ente jurídico no. Pero ahora sí. Ahora sí, por determinados delitos que yo también les voy a mencionar ahora. Y es por eso que se da el boom del compliance, de los modelos de prevención o de los programas de cumplimiento, porque al poder responder la persona jurídica por determinados delitos, lo que tienen que hacer los dueños de las empresas, los socios o las juntas directivas, lo que tienen que hacer es prevenir que se cometan estos delitos. Y para prevenir que se cometan estos delitos, existen modelos de prevención, lo que estamos conversando. Los modelos de prevención que se tienen que concretar en documentos, en diversos documentos, en donde las empresas dejan debidamente constatado que han hecho todo lo posible para evitar que se cometan diversos delitos en su estructura empresarial. De lo contrario, si no logra demostrar que ellos han hecho todo lo posible para evitar que se cometan estos delitos, a la persona jurídica se le va a investigar, se la va a procesar y cabe la posibilidad que se la pueda condenar. Entonces, esa es la importancia del por qué ahora existen los modelos de prevención y por qué se entiende este tema más relacionado al tema penal. ¿Por qué? Porque la persona jurídica, vuelvo a repetir, puede responder penalmente por la comisión de ciertos delitos. Y bueno, continuamos. Yo he hecho referencia al tema normativo y ahora les voy a decir cuáles son las 3 normas que ustedes deben tener en consideración y deben leer, que no es una norma larga, ¿eh? Es una norma bien corta, bien corta. ¿Importa la regulación en estos temas? Sí, claro que importa la regulación en estos temas. Para ello hago referencia a una contextualización normativa en Perú. En Perú existen 3 normas básicas e importantes referentes a los modelos de prevención, a la prevención de delitos, a los programas de cumplimiento o al compliance. ¿Cuáles son? La ley 3424 y sus modificatorias,
el reglamento de esta propia ley, que es el reglamento de la ley 3424, y los lineamientos de la SMB. Miguel, ¿qué es SMB? Es la Superintendencia del Mercado de Valores. La ley 3424 entró en vigencia en el año 2018. El reglamento entró en vigencia en enero del 2019 y los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores 31 de marzo de 2021. ¿Qué es la ley 3424? Es la ley en donde se evidencia la responsabilidad, le dicen administrativa de las personas jurídicas, pero en realidad es penal, es una responsabilidad penal. Ustedes saben que un reglamento desarrolla más la ley y los lineamientos del SMB, es un documento sumamente práctico para concretar, para realizar y para empezar a hacer desde cero un modelo de prevención dentro de una empresa. Miguel, cuando hablas de empresa te refieres a grandes empresas, estudios de abogados, Coca-Cola, Pepsi, Lindley, la corporación, empresas corporativas. No, yo me refiero, como lo dije también, lo mencioné al inicio, micros empresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Los modelos de prevención sirven para estos tipos de empresas, también para emprendimientos. Una microempresa puede ser un emprendimiento de 1 a 5 trabajadores. Así que los modelos de prevención, tranquilamente, si ustedes quieren posicionar su marca, posicionar su empresa, o la empresa donde están trabajando, tienen una empresa familiar, el modelo de prevención es básico y clave para posicionar su marca a través de una reputación empresarial. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Ya saben, la ley 3424, el reglamento de la ley 3424 y los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Estos tres documentos, estas tres normativas, importantísimas que usted por lo menos las sepan así, no de memoria, porque evidentemente no la van a lograr memorizar, pero que cuando alguien diga ley 34, ya saben más o menos a qué se refiere. Se habla en estas normas de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y cómo aprender a que se cometan, cómo aprender a evitar que se cometan delitos dentro de estructuras empresariales. ¿A quiénes está dirigida esta ley? El artículo 2 de esa propia ley te dice cuáles son las formas empresariales a las cuales están dirigidas. Acá yo tengo la ley y te dice artículo 2, ámbito de aplicación. Personas jurídicas, las entidades de derecho privado, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, comités no inscritos, las sociedades regulares, los entes que suministran patrimonios autónomos y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta. Son las personas jurídicas a las cuales esta ley 3424 las alcanza. Miguel, ¿por qué delito puede responder una persona jurídica? La ley 3424 y sus modificatorias te dicen que son solamente 7 delitos por los cuales actualmente se puede investigar, procesar y o condenar a una persona jurídica. ¿Cuáles son? Son los delitos, en principio, muchísimo más graves en el sistema peruano. La colusión simple agravada, el cohecho activo genérico, el cohecho activo transnacional, el cohecho activo específico, el tráfico de influencias, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Solamente por estos delitos a una persona jurídica se la puede investigar, procesar o condenar. No por cualquier otro delito. Hoy por hoy, una persona jurídica implementa un modelo de prevención dentro de su empresa para evitar que dentro de la misma se puedan cometer cualquiera de estos delitos, porque si es que se comete y no ha hecho absolutamente nada para prevenir la concreción de estos delitos, puede ser investigada, procesada y hasta condenada. Y ustedes no saben lo que implica que se investigue, que se procese o que se condene una persona jurídica. Solamente con decir que si sale una noticia a la luz de que una persona jurídica está siendo investigada por la presunta comisión de cualquiera de estos delitos, la persona jurídica en todos sus activos, en absolutamente todo lo que tenga que ver con su reputación empresarial, decae.
en una semana se puede ir a la quiebra. En una semana una persona jurídica, una gran empresa que, que esté siendo investigada, así sea una investigación preliminar en su forma más básica por la comisión de un delito dentro de la misma, en una semana o unos días, se puede venir abajo. Reputacionalmente hablando, una empresa pierde muchísimo más de lo que podría generar dentro de sus actividades. Así que la reputación empresarial es muy, muy, muy importante. Es muy importante para posicionarnos a nivel social y a nivel empresarial. Y es por eso que si nosotros tenemos debidamente implementado un programa de cumplimiento dentro de nuestra empresa, esta reputación cada vez va creciendo y va aumentando. Y evidentemente nos vamos alejando o nos vamos diferenciando de la competencia. Miguel, pero ¿cómo podemos hacer si es que en nuestra empresa no tenemos los recursos suficientes para implementar un programa de cumplimiento o un modelo de prevención? Porque es caro. Es carísimo implementar un programa de cumplimiento a nivel empresarial. Y toma tiempo, unos 8 o 9 meses, porque es conocer a la empresa para decirle, aquí yo he detectado diversos riesgos y tienes que hacer lo siguiente para que tú puedas cumplir con la normativa, porque solamente cumpliendo la normativa previenes, porque solamente tratando de prevenir vas a terminar cumpliendo lo que la normativa te dice que no hagas o que hagas. Con las herramientas que tengas a nivel empresarial, puedes implementar o tratar de implementar un buen modelo de prevención. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí o sí, es invertir. Esto a la larga, a largo plazo, te va a ayudar muchísimo a nivel reputacional. Vamos a tener que hacer más con lo que tengamos. Con lo que tengamos vamos a tener que trabajar. ¿Para qué? Para implementar un debido modelo de prevención de delitos o de cualquier acto irregular dentro de nuestra empresa. Pero ya, genial, ya, hasta ahorita ya entendí que estamos en un contexto empresarial importante. El día a día se mueve por las acciones y operaciones que realizan todas las empresas, por las actividades que realizan en el día a día todas las empresas. Y en sus actividades ya sabemos que hay diversos riesgos. Yo les he hablado de los riesgos que existe cuando una persona vive sola. Imagínense ahora los riesgos cuando una persona se contacta con otras personas, cuando va a trabajar. Y cuando dos personas se contactan con 4, 5, 6, con toda la empresa, son diversos riesgos que se pueden concretar en el día a día. Ahora imagínense, una empresa, también una empresa como persona jurídica, también al realizar sus actividades se tiene que contactar con otras empresas. Ahora imagínense, riesgos empresariales entre empresas. Si entre personas naturales se pueden concretar los riesgos, imagínense lo dificultoso que puede ser que se concreten, que se intenten prevenir riesgos que se pueden concretar entre empresas medianas, grandes, pequeñas o microempresas. Como les vuelvo a repetir, los riesgos están en el día a día, no solamente entre nosotros como personas naturales, sino también en la fricción diaria que puede existir entre las personas jurídicas. Pero ya, estos riesgos existentes ya sé que se pueden concretar el día a día. ¿Cómo los prevengo? Para eso, tenemos que hacer referencia a la ley 3424, al reglamento de la ley 3424 y a los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores para la implementación y buen funcionamiento de un modelo de prevención. En estos documentos nos hablan de que un buen modelo de prevención debe tener 5 elementos básicos. Estos elementos son identificación de riesgos. Toda empresa debe saber identificar sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden concretar en las actividades o en las operaciones diarias de una empresa? Las empresas deben tener un encargado de prevención. Si existe un riesgo, yo tengo que tener una persona que se encarga
que se encargue de prevenir estos riesgos. Persona que previene riesgos en mi empresa. Debo tener un procedimiento de denuncia. ¿Por qué? Porque solamente denunciando yo voy a saber que existe la posibilidad de que unos riesgos se puedan concretar. ¿Cómo denunciar actos irregulares en la empresa? Y ahora, cuando yo he identificado los riesgos, tengo un encargado de prevención y existe un procedimiento de denuncia y yo más o menos ya voy armando el cascarón de mi modelo de prevención, yo tengo que difundir. Difundir mi modelo de prevención. Solamente así vamos a saber cuáles son los riesgos que nosotros tenemos que prevenir o cuáles son las acciones que no podemos cometer dentro de una empresa. Solamente conociendo, capacitando a tu personal, sensibilizando e interiorizando diversas acciones que están mal dentro de una empresa, el personal va a entender que hay acciones que no debe cometer a nivel empresarial en su día a día. Y luego, evidentemente, debemos evaluar si nuestro modelo de prevención está bien implementado y si funciona dentro de nuestra empresa. Es bueno mi modelo de prevención, verdaderamente logro prevenir cualquier tipo de riesgos dentro de mi empresa. Entonces, estos son los 5 elementos que en principio deberían tener todas las empresas que quieren implementar un modelo de prevención. Básico, importante, identificar los riesgos, tener un encargado de prevención, tener un procedimiento de denuncia. Si yo tomo conocimiento de una acción ilegal o irregular, ¿cómo lo denuncio? ¿A quién voy? ¿A quién le digo? ¿A quién le cuento? Tenemos que difundir el modelo, porque solamente así nos vamos a asegurar de que las personas sepan cuáles son las acciones que no deben cometerse dentro de una empresa, porque solamente así van a estar cumpliendo con la normativa legal. Cumplimiento normativo, cumplimiento legal. Y si esta normativa es penal, cumplimiento legal penal normativo, criminal compliance. Y evidentemente siempre es bueno evaluar el modelo de prevención para verificar si es que está funcionando o no está funcionando. Una empresa sabe cuáles son los delitos que se pueden concretar y que se pueden cometer dentro de su estructura empresarial. Una empresa que viene operando por muchos años en un determinado rubro sabe cuáles son los riesgos a los que día a día se puede exponer. Entonces, acá tienen que empezar a trabajar, tienen que identificar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales mi empresa se expone en su actividad diaria? Entonces, si usted me pregunta, ¿cuáles son los principales documentos que nosotros debemos tener en consideración para implementar un buen modelo de prevención? Hay unos documentos básicos, importantes, cruciales y primarios que nosotros debemos saber implementar para iniciar con nuestro primer elemento de un modelo de prevención, la identificación de riesgos. Ahora, los documentos y las documentales para un buen modelo de prevención están en todas las etapas de la implementación del mismo. En la etapa de identificación de riesgos, cuando se nombre un encargado de prevención, cuando se realicen los procedimientos de denuncia, cuando se difunde el modelo, cuando se evalúe el modelo. En cada uno de estos elementos hay diversas documentales que se tienen que hacer, concretar y mantener en un determinado archivo que se puede poner a conocimiento de todas las personas para que todos sepan qué es lo que no deben hacer para evitar que se concreten la comisión de actos irregulares dentro de una empresa. En todos estos elementos hay diversas documentales que se deben realizar, concretar y difundir. Nosotros no vamos a hablar de todas esas documentales porque sería una clase de 24 horas. Existen clases específicamente sobre identificación de riesgos. Existen clases solamente sobre prevención, sobre el encargado de prevención, sobre el procedimiento de denuncia, sobre la difusión del modelo y sobre la evaluación de un modelo. Porque cada elemento de este modelo de prevención tiene diversos documentales. Pero yo, el día de hoy, les voy a hablar sobre las más importantes, las documentales para identificar los riesgos. Y ahora ya, como tratando de hacer un resumen de lo que venimos hablando, a ustedes se les puede venir la siguiente pregunta. Ya, Miguel, pero ¿por qué quiero mitigar los riesgos o prevenirlos? Es bien difícil prevenirlos, ¿ah? Es bien difícil prevenir absolutamente todos los riesgos. Los riesgos se van a concretar sí o sí en un determinado momento.
Pero lo que tenemos que hacer es intentar prevenirlos y con ese intento vamos a mitigar que los riesgos se puedan concretar. Porque solamente así vamos a generar una cultura de cumplimiento. Si nosotros prevenimos los riesgos, vamos a saber que diversas acciones están mal, que no debemos concretar, ni ejecutar, ni realizar diversas acciones que están consideradas como mal vistas, o bueno, como acciones que no se deben cometer dentro de una empresa. Y eso indirectamente nos va a llevar a generar una cultura de cumplimiento. ¿Y para qué sirve todo esto? Les he mencionado durante esta sesión, por una cuestión de reputación empresarial. Si nosotros tenemos debidamente implementado un modelo de prevención en nuestra empresa, a nivel reputacional, créame, estoy totalmente seguro que nos vamos a diferenciar de cualquier otra empresa. Vamos a estar por encima de otra empresa que quiera hacer nuestra competencia en el rubro al cual nos estamos dedicando. ¿Qué otra cosa vamos a ganar cuando aprendemos a mitigar riesgos o a prevenirlos? Debida organización. ¿Por qué? Porque cuando identificamos los riesgos para prevenirlos o mitigarlos, conocemos a nuestra empresa. Porque si no la conocemos, no vamos a saber cuáles son los riesgos a los cuales la misma está expuesta. Entonces, si conocemos a nuestra empresa, vamos a organizarnos de una mejor manera, porque solamente organizando debidamente a nuestra empresa, vamos a lograr que esté debidamente organizada. Y una tercera opción es por una suerte de defensa de la persona jurídica. Yo les comentaba que actualmente una persona jurídica puede responder penalmente por la comisión de ciertos delitos, que son 7. Son solamente 7 por el momento. ¿Se va a ampliar en algún momento? Sí, pero son solamente 7 por ahora. Y la identificación de riesgos o la mitigación de riesgos nos va a servir para que en algún momento, si es que el riesgo de todas maneras se concreta en una determinada empresa, nosotros tengamos cómo defendernos frente a eso. Y la forma de hacerlo va a ser, yo identifiqué mis riesgos, yo en base a la identificación de mis riesgos implementé mi modelo de prevención, tengo mi encargado de prevención de delitos o de actos irregulares, yo he difundido el modelo de prevención, yo he evaluado mi modelo de prevención, pero a pesar de que yo he realizado todas esas cosas, se ha concretado el delito de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, colusión simple agravada, financiamiento del terrorismo o lavado de activos. Se cometió dentro de mi empresa. ¿Ya está bien? Entonces tienes que demostrarte que tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance para evitar que se cometa ese delito. Pero sin embargo, se cometió. Entonces, genial, quien responde va a ser la persona individual que ha cometido ese delito, tratando de esquivar todas las acciones que se realizaron para evitar que el mismo se concrete. A la empresa ni la toquen, a la empresa ni la investiguen, a la empresa ni la procesen, ni van a poder condenarla, porque la empresa ha tenido debidamente implementado su programa de cumplimiento, su modelo de prevención. Pero sin embargo se cometió este delito, se concretó. Solamente la persona individual. A la empresa déjenmela tranquila. Por eso también sirve un modelo de prevención y la mitigación de riesgos o la identificación de riesgos o la prevención de riesgos para defender a una persona jurídica. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas, Miguel? Las pequeñas empresas también necesitarán estos 5 elementos. Pero si yo tengo una empresa juntamente con mi mamá, mi papá, o tengo una empresa, un emprendimiento con mi amigo, y somos 2 personas, somos 3. Necesitamos una encargada de prevención, necesitamos capacitar a la gente, necesitamos canales de denuncia, necesitamos evaluar nuestro modelo de prevención. Es más, ¿necesitamos un modelo de prevención? Claro que sí. Sin embargo, no es necesario que los 5 elementos que yo he mencionado anteriormente se queden concretados. Importante con 3 elementos. Tú si tienes una microempresa, la más pequeñita, seas una o dos personas, debes saber cuáles son los riesgos a los cuales te expones. Debes identificar tus riesgos, dependiendo a la actividad que te realices. Esto sí va a ser un tema sumamente genérico y objetivo, porque todas las empresas
tienen diversas actividades y diversos riesgos. Entonces, para saber identificarlo, debes saber cuál es la empresa como tal con la cual vas a trabajar para que tú identifiques los riesgos. Si es una tienda de ropas, ya. ¿Qué tipo de ropa vende? ¿A quién está dirigido? Para que tú más o menos debes entender el concepto de esa empresa y cuáles son sus actividades para que puedas identificar sus riesgos. Por eso la forma en que estamos hablando en esta clase es de alguna otra manera genérica. Debe tener un encargado de prevención. Ese encargado de prevención puede ser la misma persona que es la dueña. Es la persona que va a estar ahí al tanto de que no se cometa ningún acto irregular. Y sí, pues se tiene que difundir ese pequeño modelito, así sea una hoja en donde tú tengas identificado cuáles son tus riesgos, en donde tú tengas el nombre del encargado de prevención que puede ser el mismo, no tienes que contratar a otra persona. Y tú mismo te puedes encargar de difundir el modelo, una hojita de un modelo de prevención, conversas con tu socio, conversas con tu amigo, con tu papá, mira, estas son las directrices de la empresa, este es el modelo de prevención de nuestro emprendimiento, hay que seguir la ruta de este modelo de prevención para prevenir que se cometa algún tipo de riesgo, de acuerdo a las actividades que nosotros realizamos, y que tú mismo también puedes hacer la evaluación de este modelo. No se lo puedes encargar, no se lo tienes que encargar necesariamente a otra persona externa, a un tercero, no, lo puedes hacer tú mismo, pero las micros y pequeñas empresas también pueden tener un modelo de prevención, sea una hoja, sea dos hojas, pero lo importante es que se conozca la empresa para que pueda estar debidamente organizada. Y si está debidamente organizada, su reputación empresarial va a cambiar. Créeme que va a cambiar. Ahorita nosotros estamos hablando del tema empresarial, pero yo le he dicho en un principio que este es un tema que yo considero que es el paradigma educativo del siglo XXI. La prevención es el paradigma educativo del siglo XXI. Ahora, ¿qué documentos necesito? Documentos principales para la identificación del riesgo. Yo les dije que el modelo de prevención tiene 5 elementos, según la ley 3424, los reglamentos, el reglamento de la ley 3424 y los lineamientos para el buen funcionamiento de un modelo de prevención de la Superintendencia del Mercado de Valores. Ahí se menciona que son 5 elementos que se deben cumplir para la implementación de un modelo de prevención. Nuevamente los repasamos. Es la identificación de riesgos, es el encargado de prevención, los canales de denuncia, la difusión del modelo de prevención y la evaluación. Dice, son 5 elementos. Ya. Dentro de una microempresa yo en realidad puedo tener 3 o 2 elementos o lo que considere importante, dependiendo la actividad, la zona geográfica, el número de personas que estén dentro de mi empresa. Va a depender en realidad de a qué se dedique tu empresa y las personas que forman parte de la misma. Todo es un caso determinado y un caso específico. Ahora, ¿cuáles son los documentos que necesito para identificar el riesgo? Le dije que solamente iba a hablar sobre las documentales de la identificación, que son las más importantes. Las documentales de la identificación del riesgo es el primer elemento. Si tú no sabes identificar un riesgo, no puedes tener un encargado de prevención, no puedes tener un canal de denuncia, no puedes implementar un modelo de prevención, no puedes tampoco evaluar tu modelo de prevención si no sabes cuáles son los riesgos. Entonces, ¿cuáles son las documentales que yo necesito para, identificar o empezar a identificar los riesgos dentro de mi empresa? Sea una micro, mediana, gran, macroempresa. El artículo 8 del reglamento de la ley 3424. ¿Qué nos menciona? La documentación del proceso operativo de la implementación de un modelo de prevención. Vamos a leer. La persona jurídica debe documentar las actividades y los parámetros operativos sobre los momentos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos penales. Su frecuencia, las fuentes, la recolección de datos, los procedimientos, las personas u órganos involucrados, los flujos de información, los informes relacionados y demás ejercicios vinculados al proceso de gestión de riesgos penales. Para efectos de lo señalado, la información puede ser conservada de modo separado como parte del modelo de prevención o como parte de otro sistema que la persona jurídica hubiera implementado con anterioridad.
Para dicho fin se podrá usar documentos de fecha cierta o cualquier medio físico o electrónico que permita tener certeza de su contenido y el tiempo de su elaboración o emisión. Quizás ustedes no logren entender lo que está diciendo el artículo 8 del reglamento de la ley 3424. En palabras simples y sencillas es que hay que documentar absolutamente todo. Todo lo que se haga dentro de la empresa para implementar debidamente un modelo de prevención debe ser documentado. Como le dije, normas, documentos para la implementación hay por un montón, dependiendo la etapa de la implementación de un modelo de prevención. Van a haber documentos para la identificación del riesgo. Van a haber documentos para el encargado de prevención. Documentos para el procedimiento de denuncia. Documentos para la difusión del modelo de prevención. Documentos para la evaluación del modelo de prevención. En todas las etapas de la implementación debida de un modelo de prevención hay documentales. Y si especificamos y nos ponemos a hablar de cada uno de ellos, no vamos a acabar nunca. ¿Saben por qué? Porque va a depender de la actividad empresarial a la que se dedique una persona jurídica para saber cuáles son los documentos que en este caso específico se necesitan. ¿Qué debemos documentar de forma primaria, básica? Identificación de riesgos. Debemos tener documentos en donde identifiquemos nuestros riesgos. Agarramos una hoja, un Word, un Excel o lo que fuese y ponemos empresa Clavito y Pernito S.A. ¿Cuáles son los riesgos que tiene esta empresa? ¿Cuáles son las actividades diarias que realiza esta empresa? ¿A qué nos dedicamos? Si nosotros sabemos a qué cosa nos dedicamos, vamos a saber identificar cuáles son los riesgos. Riesgo número 1. Si soy una empresa de alimentos que me encargo de ir a dejar alimentos a determinadas personas, a determinados eventos empresariales, si soy una empresa de catering, por decirlo de otra forma, ¿cuáles son los riesgos a los cuales me puedo afrontar cuando estoy realizando mis actividades diarias? El riesgo de que la comida no llegue, que sea robada, que sea hurtada. El riesgo de que la comida llegue, pero llegue en mal estado. El riesgo de que la comida llegue, pero llegue a medias. Hay diversos riesgos para un catering. Entonces debemos agarrar nuestra hojita y documentar cuáles son los riesgos en mis actividades. Yo debo evaluar estos riesgos. ¿Y cómo lo evaluamos? ¿Se puede concretar o no se puede concretar este riesgo en las actividades que vamos a realizar en esta semana? Entonces, si se pueden concretar, ¿cuáles son las formas de mitigar estos riesgos? Todo eso debe estar debidamente documentado. ¿Cuáles son las frecuencias en que se pueden concretar estos riesgos? La fuente de estos riesgos. Debemos para ello recolectar los datos. ¿Cuándo se ha concretado el primer riesgo, el segundo riesgo, el tercer riesgo? ¿Cuáles son los procedimientos que yo voy a realizar para identificar, evaluar y mitigar los riesgos? ¿Quiénes son los órganos involucrados? Las personas involucradas en esta suerte de transacción empresarial. Tenemos que tener flujos de información, informes relacionados a esta suerte de actividad diaria. Y todos los documentos que usted considere necesario para implementar debidamente un modelo de prevención, para aprender a prevenir a que estos riesgos se puedan concretar. Porque la finalidad es esa, que el riesgo se identifique, se evalúe y se mitigue. La finalidad es esa, que el riesgo no se pueda concretar. Nosotros hemos dicho que el riesgo en realidad siempre va a estar latente, entonces tenemos que tratar de mitigarlos. Pero para ello es necesario que aprendamos a identificarlos. Y no vamos a identificar un determinado riesgo si es que no conocemos a la persona jurídica dentro de la cual trabajamos o para la cual trabajamos. La mejor forma de identificar los riesgos es conociendo al 100% o al 200% la persona jurídica a la cual se le va a implementar un modelo de prevención. Para esto, ¿qué necesitamos? Todo está en nuestra imaginación. La ley, el reglamento y la normativa de la superintendencia y el mercado de valores te da una suerte de acciones que puedes realizar
te da hasta ejemplo de las acciones que puedes realizar, pero en realidad todo está en nuestra imaginación. Absolutamente todo está en nuestra imaginación. ¿De qué forma nosotros podemos identificar los riesgos? Depende de nosotros mismos. Tantas actividades diarias que podemos realizar, tantos emprendimientos que hay día a día, o tantas acciones que se pueden realizar a nivel macroempresarial, que nosotros podemos utilizar la imaginación para crear nuestras propias documentales. La ley, el reglamento y la normativa de la superintendencia del mercado de valores nos da como que una suerte de directriz. Pero no es que nosotros tengamos que hacer sí o sí lo que está expuesto en esa documentación. Es una suerte de directriz. Para ello nosotros tenemos que utilizar nuestra imaginación para saber qué documental podemos realizar y concretar para evitar que se cometan diversas acciones irregulares dentro de nuestra empresa o dentro de la empresa para la cual trabajamos. ¿Qué necesitamos? Ser sumamente creativos. Necesitamos ser sumamente creativos para crear nuestra propia documental, para crear nuestro propio bagaje documental. Y lo más importante, el compromiso del órgano de gobierno si es que nos encontramos en una gran empresa. El órgano de gobierno es el órgano máximo de la empresa. Es en donde se toman las decisiones. Si nosotros somos una microempresa y somos 2 personas, el órgano máximo sería la unión de esas 2 personas, la toma de decisiones de esas 2 personas, el compromiso de hacer las cosas bien de esas personas. Si el compromiso está entendido por el órgano de gobierno de una gran empresa, las otras personas que están por debajo también se van a sentir comprometidas con las acciones que se van a realizar para prevenir que se cometan actos ilícitos e irregulares dentro de una empresa. Documentos básicos para la gestión de riesgo. Para identificar los riesgos debidamente, hay 4 etapas. Una etapa previa, hay una etapa de investigación de riesgos, de identificación de riesgo, perdón, hay una etapa de evaluación y análisis de riesgo y hay una etapa de mitigación. Si nosotros, vuelvo a repetir, la etapa más importante, el elemento más importante es la identificación de riesgo. Todo lo demás depende de los riesgos que tenga una determinada empresa. Y dentro de esa etapa de investigación, de identificación de riesgos, se encuentra pues un momento 1, que es un momento previo, un momento 2, que es el momento de identificación de riesgo, un momento 3, que es la evaluación, análisis de riesgo, y un momento 4, que es la mitigación de los riesgos. ¿Qué debemos hacer? Realizar una política documentada de rechazo de delitos establecidos por ley. Eso debe estar en un documento. Decir básicamente, oye, yo rechazo absolutamente todas las acciones que estén relacionadas a los delitos que puedan ser cometidos dentro de una persona jurídica. Debemos definir cuáles son las funciones y las responsabilidades operativas de la empresa. Debemos tener conocimiento cabal de cuáles son las funciones y las responsabilidades que realiza una empresa. Solamente así, porque desde ahí va a partir el conocimiento de las actividades que tenemos como empresa, solamente si conocemos cabalmente este punto, vamos a saber cómo identificar los riesgos. Tenemos que revisar e identificar las actividades, operaciones y procesos que tienen mayor exposición al riesgo. Y todo eso debe estar documentado. Todo eso debe estar documentado. Realizar un examen de probabilidad de que se concreten los riesgos y luego implementar los controles y medidas de prevención de riesgo. Estas acciones deben estar debidamente documentadas. Todas las acciones que se van a concretar dentro de una empresa para evitar que se cometan actos ilícitos dentro de la misma, deben estar debidamente documentadas. Lo dice el propio artículo 8 del reglamento de la ley 3424. Se tiene que documentar todo. Dentro de cada uno de los elementos para la implementación de un modelo de prevención, se deben concretar diversas documentales. Y estas documentales son infinitas dependiendo las actividades a las cuales se puede estar dirigiendo una empresa. Y con eso espero yo hayan podido tener un acercamiento bastante interesante respecto de los modelos de prevención, compliance, criminal compliance,
o programas de cumplimiento, como es conocido hoy en día en el sector empresarial, en el sector corporativo. Y esto no, quiero que quede claro, no le interesa solamente a las personas que van a dedicarse al derecho penal, sino también a todos, laboralistas, tributaristas, abogados corporativos, civilistas o lo que fuese, tienen que tener conocimiento de qué es el compliance, qué son los programas de cumplimiento. Y con eso, Daisy, ya exactamente siendo las 11:13, ya termino con la presentación. Muchas gracias por estar todos conectados. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha sido bastante útil para nosotros. Tenemos unas preguntas que nos han llegado al chat interno. Si se las puedo hacer. A ver. La primera pregunta dice, gracias por la ponencia, doctor. ¿Existe alguna diferencia en las repercusiones en el caso de las empresas que solo tienen un socio? Eh, solamente es la pregunta, ¿no? Sí, Sí, claro, evidentemente, las empresas que solamente tienen un socio, quien toma la decisión es solamente esa persona, el socio. No sé en sí cuántas personas pueda tener esa empresa, pero si solamente tiene una cabeza, esa única cabeza es la que va a tomar las decisiones y va a tener que, evidentemente, encargarse de toda la implementación de un modelo de prevención. No me queda muy clara la pregunta si es solamente el socio y dos personas más, el socio y cinco personas, el socio, 20 personas, pero independientemente de ello, siempre hay diferencias en las repercusiones. Es diferente tener un solo socio dentro de una empresa a tener un órgano directivo. El socio es una persona única que va a tomar las decisiones ella misma. En un órgano directivo son como 10, 15 o 5 personas que van a tomar una decisión. Y eso más o menos por ahí estaría ligada mi respuesta, Daisy. gracias, doctor. Otra pregunta que nos menciona es si el compliance siempre es obligatorio o existen modalidades en las que sirve solamente para cuestiones de impulsar el cumplimiento de ciertas normativas y si hay alguna iniciativa en el Perú para que el compliance sea obligatorio y si desde su perspectiva profesional cree que debería serlo. Gracias, Daisy. Y gracias a que han hecho la pregunta porque es muy, muy importante. De hecho, es un tema un poco crucial. Hoy por hoy no existe una obligación para que las personas jurídicas implementen un modelo de prevención dentro de su estructura corporativa. No es obligatorio. Sin embargo, sí lo es para aquellas personas jurídicas que por lo delicado de su actividad pueden traer repercusiones inimaginables dentro de la sociedad, relacionadas muchas veces al tema del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo. Son empresas o personas jurídicas que sus actividades repercuten de manera directa en la sociedad. Por ejemplo, las constructoras son empresas en donde se pueden cometer estos delitos, el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Las constructoras, los casinos, las notarías, son diversas empresas que por obligación sí deben tener implementado un modelo de prevención relacionado a lavado de activos y a financiamiento del terrorismo. Hay un listado de empresas que el Estado sí les dice, implementa obligatoriamente tu modelo de prevención solamente para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para el resto de las otras personas jurídicas, para el resto del rubro empresarial, el Estado no les obliga a implementar un modelo de prevención. Esto es totalmente independiente. O sea, si tú quieres, implementa. Si no quieres, no. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Siempre, que sí, evidentemente, todas las empresas deben implementar un programa de cumplimiento. Deben ver la mejor forma de hacerlo sin gastar demasiado dinero, porque actualmente cuesta.
implementar debidamente un modelo de prevención empresarial. Y el Estado solamente se encarga de legislar, de regular esta implementación del modelo de prevención, pero el Estado no le dice a la empresa cómo lo debe implementar. Esto es lo que se conoce como autorregulación regulada. Quien decide autorregularse es la propia empresa. La propia empresa decide hacer su propio modelo de prevención con algunas directrices que ha pautado el propio Estado, como la ley 3424, el reglamento de la ley y los lineamientos para el buen funcionamiento de un modelo de prevención que ha publicado la Superintendencia del Mercado de Valores. Le da estas pautas y dice, ya, en base a esas pautas tú autorregúlate, porque tú eres la que más se conoce. O sea, el Estado no conoce a todas las empresas. Quien más conoce a las empresas es las personas que trabajan dentro de la empresa. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Es que sí, para mí, sí, el Estado debería obligar a las empresas que implementen debidamente un modelo de prevención. Esa sería mi respuesta, Daisy. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Sí, hay una última pregunta. Menciona, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede demandarle a una empresa hacer un buen modelo de compliance? Ya, genial. Es también una de las preguntas más rebuscadas que normalmente se hacen en este tipo de, de sesiones. Así como en muchas otras respuestas va a depender de la empresa. Si es una micro, si es una pequeña, si es una mediana o gran empresa. Pero eso no va a ser mi respuesta. Un buen modelo de prevención, dependiendo de la estructura compleja empresarial, puede, como mínimo, tardarte de 4 a 8 meses. Lo dije también dentro de la ponencia. Entre 4 y 8 meses, tú puedes tranquilamente implementar de manera debida y adecuada un buen modelo de prevención. Porque primero tienes que identificar los riesgos. Para identificar los riesgos necesitas conocer a la empresa. Y conocer a la empresa es conocer a su órgano directivo, a sus gerentes, a sus directores, a sus empleados, en todos los extractos de la empresa. En el extracto alto, medio y bajo. Solamente conociendo a la empresa y a todos los que forman parte de ella vas a saber identificar cuáles son los riesgos. Tú identificas los riesgos, luego tienes que implementar el modelo de prevención con ya los riesgos identificados. Luego de implementar el modelo de prevención, ya con los riesgos identificados, debes tratar de mitigar los riesgos y controlar los riesgos y después evaluar ese modelo de prevención. Todo ese proceso aproximadamente, dependiendo, una vez más lo digo, dependiendo de la estructura empresarial, sea una micro, pequeña, mediana o gran empresa, desde 4 meses a 8 meses. Ahora, si es una pequeña empresa que son 2 personitas o 3 personitas o 5 personitas, implementar un modelo de prevención que tiene una hoja o 2 hojas o 3 hojas, que son las directrices o los protocolos que ellos mismos han realizado, teniendo como guía estos documentos que yo les he mencionado, puede durar una semana, 2 semanas o 3 semanas, dependiendo qué tanta importancia le den a este modelo de prevención. Este modelo de prevención puede ser chiquitito para las microempresas, pero para una gran empresa entre 4, 5, 6, 7, 8 o hasta 10 meses. Un buen modelo de prevención. No solamente con la identificación de riesgo, sino con la identificación de riesgos, con la implementación del modelo de prevención y con la evaluación del mismo y con la difusión de este modelo de prevención. Para que este modelo de prevención quede debidamente concretado, debe ser debidamente difundido dentro de todas las personas que forman parte de la empresa. Si existe un modelo de prevención y no es conocido por las personas que forman parte de la empresa, ¿para qué serviría este modelo de prevención si nadie lo conoce? Tienen que capacitar, sensibilizar, realizar esta suerte de sesiones de capacitaciones para las personas que están trabajando dentro de esta estructura empresarial y luego verificar si esto funciona o no funciona. Tienen que evaluar ese modelo de prevención, tienen que evaluar todo ese documento. A ver, lo implementamos así, identificamos los riesgos, ya realizamos las actividades dentro de 2, 3, 4 meses. A ver, ¿funcionó o no funcionó? Si no funcionó, ¿qué cosa debemos hacer para poder mejorar? Y esa sería, Daisy, la respuesta. Gracias, doctor Lillo. Agradecemos la excelente ponencia del doctor. Estamos seguros de que fue de mucho provecho y aprendizaje para todos los asistentes y esperamos contar con su presencia en futuros proyectos del equipo. Del mismo modo, agradecemos a los participantes por su asistencia. Antes de irse, por favor, para concluir nuestra sesión, doctor, no sé si nos podría regalar una foto, por favor.
Sí, claro, totalmente encantado. Ujú. Sí. Y solamente para dejar constancia, Daisy, cuenten conmigo para cualquier otra sesión, sea presencial, sea digital, por Zoom, que este tema en realidad me encanta y me apasiona, no solamente un tema corporativo relacionado al tema penal, sino también relacionado a los temas de prevención de actos irregulares. Muchas gracias, doctor. Ahora sí les pedimos a todos los asistentes si pueden encender su cámara, por favor. Ahora vamos a esperar unos minutitos para que enciendan sus cámaras, por favor, los que pueden eh, encender para tomar una foto. Muy bien. Marco, no sé si podrías hacer el conteo para... Sí, ya. En la cuenta de... ahí estamos con... No están encendiendo las cámaras. Ya. Ahora sí, la cuenta de 3, 2, 1. Ya. Otra más. Em, Ahora sí, a ver, un ratito. Ahora sí. La cuenta de 3, 2, 1. Ya está. Eso sería todo, doctor. Gracias a todos los asistentes. Listo, muchísimas gracias. Buen sábado. Un abrazo para todos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, Gracias. doctor.